Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en dos de mis sugerentes películas que, bueno, comparten una cierta característica que es el cuestionar pues, ciertas autocomplacencias y el poner en cuestión pues, esta tendencia humana a la polarización, siempre a tener que posicionarse en extremos opuestos o tender siempre a los extremos opuestos o un extremo o el otro, sin nunca eso, indagar en los matices, lo que se llama el relieve de los grises, y que además eso pues indagan en las contradicciones que muchas veces definen los actos humanos, incluso de aquellos que tienen presuntamente pues las convicciones o las ideas muy claras y piensan o intentan que se ajuste la mente a la realidad a esa idea o modelo que tienen en su cabeza de cómo deben ser las cosas, ¿no? La realidad, la relación con los demás. Me refiero a una batalla que, tras otra de de Paul Thomas Anderson y La caza de brujas, After the Hunt de Luca Guadagnino, dos muy sugerentes películas que nos meten, nos sumergen en más bien las interrogantes. Eh, la película de Paul Thomas Anderson pues, nos vuelve a plantear esta cuestión de, bueno, porque a veces los cambios sociales, las revoluciones, las transformaciones, ¿por qué no suelen funcionar como se quisiera? Porque tantas revoluciones pues, que en principio pues, tienen un planteamiento positivo para cambiar, reformar unas estructuras sociales igual sustentadas sobre la injusticia, los privilegios de uno frente a las privaciones de otros y cómo pues muchas veces eso no ha funcionado y muchas veces igual lo que se ha derivado, convertido es más bien en algo más básico, que es poder volver la tortilla del revés, el que está debajo, en una posición pues eso de privaciones y sin privilegios, pues lo que quiere es disfrutar simplemente de esa posición de privilegio más que el hecho de igual cambiar o las estructuras de un sistema, ¿no? Además, pues también porque a veces falla, pues porque el individuo pues igual no tiene esa capacidad, esa firmeza y a veces pues al final acaba realizando concesiones o acaba traicionando lo que supuestamente, por aquello por lo que supuestamente luchaba y o pues también pues que no tiene la suficiente constancia para realizar esos cambios. En Paul Thomas Anderson pues están esas dos cuestiones y una batalla tras otra en como pues, un movimiento que está luchando por unas modificaciones de una estructura social, pues no acabó de funcionar y más bien el sistema se sigue fortaleciendo. Y pues bueno, pues como representa el personaje de Leonardo DiCaprio, pues es un personaje que más bien se ha arrinconado en una especie de pequeña parcela o burbuja de vida propia, que realmente sin ya ningún tipo de ansia de modificar o transformar la realidad social e incluso pues también un poco preso de sus contradicciones por ese hecho de, bueno, de mi parcela es también mi parcela y aquí pues que no entre nadie o como también se puede convertir en un poco en esta cuestión de nuevo un poco controladora con su misma hija, ¿no? Por mucho que también esté sustentado por otra parte en el real afecto por cómo la ha educado él solo desde que es una niña. Pero el hecho de que cuando se pone en funcionamiento y tiene que recuperar, rescatar a su hija, pues porta siempre en todo momento esa especie de bata, como si fuera un ser, eso, alguien que hubiera estado dormido en su vida realmente, tomando drogas, pero ausente completamente ya de la realidad. El que fue revolucionario pues se había realmente eso, narcotizado y realmente apalancado en una especie de un lugar aparte de la sociedad, dentro de ella, pero al mismo tiempo fuera de ella, pero sin realmente ningún ya anhelo de esos cambios. La película con de modo admirable, pues plantea esta actitud y sus contradicciones del revolucionario, a la vez que también las contradicciones de quien, como el personaje de Champagne, pues alguien que desprecia a otras razas como inferiores, pero al mismo tiempo se excita sexualmente con una mujer negra, como él dice, pues de nuevo, como los seres humanos pues, podemos definir en muchas ocasiones pues, las contradicciones que no, igual no logramos encajar ni asumir. Y bueno, también el aspecto revolucionario, pues toda esta ironía y este recurso admirable, pues con la contraseña, todas estas secuencias admirables en la que le piden a Leonardo DiCaprio que diga la contraseña, que son esta especie de sujeción a una letra, de que las cosas deben sujecionarse a una especie de letra sin tener en cuenta la realidad y sus circunstancias y bueno, si no tienes la contraseña, pues no puedes conseguir lo que quieres
pues, un planteamiento mordaz sobre esta especie también de cuadriculada mente en la que a veces también los que intentan cuestionar pues se acaban perdiendo también en esa especie de rigideces o inflexibles de cuál es este patrón al que debemos seguir como un modelo, que es lo que bueno que se ha visto pues en estas últimas décadas en esos cuestionamientos de los abusos de ciertas categorías sociales o de identitarias que han estado realmente abusando de otras o disponiendo de los privilegios que no otras y como, bueno, al replantear la crítica, pues también se han perdido en ciertos patrones rígidos, en ciertas cuadrículas que les han convertido, pues, en mentes tan inflexibles como aquello que igual estaban cuestionando. Esa ironía, pues que también contiene el mismo título aquí en español de caza de brujas, aunque tiene más mordacidad el término de after the hunt, después de la caza, porque realmente de estos años pues ha sido, sobre todo hablamos en Estados Unidos, de esa caza, de a ver quién cometía ese error, de esa vez esa declaración en donde podías pillarle y pensar, bueno, pues quizás estás poniendo o reflejando pues, una forma de pensar que la podemos calificar como que debe ser sancionada, porque no, normalmente no te ajustas a ese credo, a esa corrección social de lo que debe ser, de lo que es realmente la actitud positiva y estás en un territorio, vamos a decir, ambiguo o algo directamente parece que podemos tomar tus declaraciones como, o acciones como reprobables. Y bueno, pues realmente eso has llegado a esta ironía de lo que la caza de brujas, aquello que se llama caza de brujas en las finales de los 50, cuando se perseguía en Estados Unidos al comunista, que era también una forma de intentar eso, neutralizar o disminuir las aristas de aquellos de las mentes progresistas que estaban cuestionando cómo en el país, en Estados Unidos, pues habían luchado contra los alemanes, los nazis, que eran razas superiores, pues había también una xenofobia, también extendida en la propia sociedad y una discriminación sobre también una situación de estructura de clases también sustentada en discriminaciones o prejuicios. Pues de nuevo, pues en la película de Caza de Brujas, pues Warner pues, replantea un poco como en esta sociedad en estas últimas décadas, pues esto se ha vuelto a replantear, pero bueno, del revés. De alguna manera, el que supuestamente tiene la mente progresista se ha convertido en un cazador en busca de aquel que, bueno, pues no se ajusta a ese credo en el que deben todos ajustarse. Entonces, uno comete ya el crimen de parecer xenófobo o misógino o lo que fuera. Eh, una de las virtudes de After the Hunt, de la caza de brujas, es como pone en interrogante a cualquiera de los personajes en la película, realmente lo que no deja es asideros y con lo cual pues, se pone en una situación incómoda o delicada aquel que busca claramente un posicionamiento, que busca en un personaje en el que ajustarme o identificarme con su punto de vista o su actitud a lo largo de toda la narración va poniendo interrogantes, sobre todo a lo que son el trío protagonista, aquellos dos en donde se suscita la interrogante de qué ocurrió, realmente ese profesor pues abusó de esa alumna, según dice ella, fue así o no fue así, y todo eso a través de la perspectiva de quien, por una parte, pues es compañera como profesora, el personaje de Julia Roberts y también como mentora o tutora del personaje de la estudiante. Realmente dónde se coloca ahí al personaje, pero también con nosotros como espectadores, cómo realmente la enfocamos a este personaje que la vemos por un lado sufriendo físicamente por los padecimientos que tiene orgánicos y al mismo tiempo estamos en una situación, bueno, pues ante alguna circunstancia que se ha dicho que, que uno dice una cosa, el otro dice otra versión que no tiene nada que ver con la otra, realmente cómo nos decantamos o cómo realmente se juzga o se discierne, sin el término de juzgar de por medio, en lo que ha ocurrido o ha dejado de ocurrir. Además, virtud también es que en esta circunstancia de personajes nos introducen un ámbito en el que los personajes dialogan con grandes y ampulosas y petulantes palabras y términos y discursos abstractos y para luego durante la narración pues confrontarnos con sus contradicciones, con cómo son realmente en las relaciones cotidianas o cómo reaccionan las circunstancias que no tienen ya que ver con las ideas o pensamientos abstractos, sino al principio pues hablan de la ética de la virtud, se usa el término integridad, pero luego cuando entra en acción la situación, pues bueno, pues entre las interrogantes, realmente
el personaje de la chica realmente sufrió ese abuso o maltrato, o más bien estaba aprovechándose de esa circunstancia para aprovecharse precisamente de que es mujer y de que es negra para propiciar unas ventajas y además se desvela bueno, que parece que realizó pues un trabajo realmente utilizando el plagio, con lo cual no era propio. Esa persona realmente es fiable, por lo tanto, en aquello en lo que dice, en lo que declara. Al mismo tiempo al profesor, pues le vemos que es alguien que suele coquetear muchísimo en todo momento, cómo se comporta. En un momento dado, pues también se le ve comportarse de ese modo un poco abrupto con el personaje de Dia Roberts, al que había dicho además que siempre, de la que había estado enamorado. Pero al mismo tiempo su reacción no es como la aquella, no continúa con esa, eh, vamos a decir, no tanto como violencia, pero sí esa excesiva pasión que, bueno, ella tiene que decirle que para quieto y no sigas. Sí se detiene con sus no, con lo cual también nos hace interrogarnos. Por un lado, realmente sí, efectivamente actuó de esa manera con la alumna y si abusó de ella o realmente no, y por eso, como en este caso que se ha detenido cuando ha dicho que no, realmente en aquella circunstancia tampoco fue tan lejos como dice ella. Y luego, pues el personaje también de Julia Roberts, que en ese momento precisamente previo le ha dicho que ella también sabía que la alumna también con su trabajo había realizado un plagio, con lo cual con el interrogante a él, bueno, ¿por qué no lo habías dicho antes? ¿O por qué a mí no me lo habías dicho antes cuando yo te dije que era mi sospecha? Pues lo que hace poner interrogante realmente porque ella actúa como actúa, ¿no? Porque realmente protegió a esa alumna en ese momento al no decirlo, porque no se lo dijo también con él, realmente eso, cuál es la actitud o ella porque está actuando o reaccionando de un modo de acuerdo a qué. Toda esa serie de interrogantes que pone el hecho de, además, cuando se revela que al fin y al cabo ella, la alumna, pues había tomado esa decisión también influida por algo que ella había descubierto de la profesora, que es el hecho de que esta profesora, cuando tenía 15 años, pues había declarado que un adulto, pues un amigo de su padre, pues había abusado de ella. Como ella revela al final, realmente no había abusado, sino que ella pues había actuado por despecho, la había destruido, bueno, porque había visto o ella creía que él se estaba, cuando dejaron de mantener la relación, pues que él un poco la había restregado por la cara delante de ella, pues que tenía otra relación, entonces ella actuó con el correspondiente despecho y le destruyó. Entonces, bueno, pues estas interrogantes de, bueno, quizás más allá de que aquel hombre pues actuara de un modo pues, sí, cruel o no actuara, pues porque si sentimos un daño, ¿por qué reaccionamos haciendo también daño? Con lo cual, ¿qué nos diferencia de unos de otros? Como en el caso de la alumna con la profesora, si actúan una y otra, pues también qué modelos se estaban planteando. Y pues una interrogante bastante o nada complaciente, pues como digo, en estos tiempos en donde hay que polarizarse y hay que usar estandartes y decir que las cosas, bueno, somos puros en esta cuestión, sobre, bueno, pues que la conducta humana se define fundamentalmente más allá de las grandes ideas o de aquello que enarbolemos por estos comportamientos tan básicos como el despecho. Y da igual si eres hombre o mujer, si eres blanco o negro, pues esas son reacciones, sobre todo cuando entra la cuestión de los sentimientos, en donde el despecho pues acaba siendo un arma tremenda. Y además, bueno, también puede serlo en el aspecto meramente laboral como forma o combinado con esa pragmática de la conveniencia. Cuestiones interrogantes que está en todo momento pues destacando la película de Luca Guadagnino con mucha voracidad y que bueno que ha levantado esas ampollas en aquellos que bueno pues eso funcionan quizás con mente más cuadriculadas y de repente pues como piensan que esta película pues, es como una especie de paso atrás para el feminismo, pues una idiotez como otra cualquiera, como bien pues, Julia Roberts puso en su sitio a cierta crítica en el Festival de Venecia. Eh, porque es no ver con claridad realmente lo que está exponiendo la película, que no está estableciendo posicionamientos, sino poniendo en cuestión realmente a unos y otros, realmente poniendo en cuestión sus contradicciones y sus inconsistencias. Y como la película de Paul Thomas Anderson, por bien por el hecho de que él, como
además lo subraya en esa estupendo final, donde la hija pues, sigue con la lucha social por la mejora. Es importante la lucha, pero es verdad que también hay que afrontar las propias contradicciones, porque a veces cuando luchamos para una mejora social, una transformación, bueno, pues las contradicciones son las que un poco a veces nos obstaculizan para su logro. Y eso acabamos como eso, dormidos, como seres con bata en nuestro pequeño mundo, en nuestra pequeña parcela, pero sin realmente seguir con esa lucha necesaria para mejorar las estructuras sociales o luchar contra aquellos que establecen la realidad como un lugar en donde unos tienen una posición, la categoría superior y otros inferior, para ellos de modo natural o meramente por querer dominarles para su conveniencia. Y es importante mantener esa lucha. Por eso son dos películas importantes, necesarias, porque son ante todo interrogantes y hacen plantearse en particular de Guadagnino muchas cuestiones que nos hacen mirarnos a la dificultad de esa fácil tecla que es el posicionamiento en donde uno cómodamente se sienta eso, autocomplacido. Con lo cual, bueno, pues unas estupendas películas bueno, pues son necesarias para mantener nuestra mente despierta y no portar la bata por el mundo. Así que, bueno, pues hasta aquí este nuevo capítulo del cine de Solaris y, bueno, pues desearos que tengáis muy buena semana, que seáis lo más empáticos y amables posibles y eso, evitad llevar la bata en la mente lo más posible. Muchas gracias.